En vivo, conferencia de prensa del ministro de Obras Públicas junto al ministro de Turismo. Los escuchamos. Y a la necesidad y a la posibilidad de que muchísimos argentinos, muchísimas argentinas de nuestro país tomen la decisión de trasladarse a alguno de los centros turísticos de nuestro país. Como les decía, en coordinación con Matías Lamens, el ministro de Turismo, coordinamos una tarea para poder tener dispositivos que permitan en 18 localidades de 10 provincias de nuestro país espacios de cuidado, de atención, fundamentalmente de diagnóstico rápido, que tienen como principal objetivo cuidar la salud de todos los argentinos que tomen la decisión de tomarse esos días de descanso. Lo hacemos también, por supuesto, en el marco de un esfuerzo que el Gobierno Nacional viene haciendo desde el día cero, que incluyó la construcción de 12 hospitales modulares por parte de nuestro Ministerio y de más de 50 obras sanitarias en todo el país, del fortalecimiento de toda la red pública de salud, de la incorporación de más de 3.000 camas en todo el país, pero que hoy nos pone en la responsabilidad de poder extender, de poder ampliar este esfuerzo y generar una respuesta, ampliar esa red a estas que son localidades turísticas que sin duda seguramente van a tener una afluencia importante de turistas. Este esfuerzo lo hacemos, por supuesto, con la participación muy activa de las provincias, de los gobiernos provinciales y de cada uno de los municipios. La definición de las localidades fue realizada conjuntamente con el Ministerio de Turismo y estas instalaciones, estas construcciones de estos centros modulares sanitarios, al igual que los hospitales modulares que construimos, es una infraestructura sanitaria que queda, es una infraestructura que el Estado Nacional, por decisión del Presidente de la Nación, vamos a construir también contrarreloj en tiempos muy rápidos, pero que una vez que pase el tiempo del verano y fundamentalmente una vez que podamos ir superando la pandemia, son instalaciones, es una infraestructura que sin duda va a fortalecer y se va a sumar a una tarea sanitaria de cuidado permanente en cada una de las ciudades. Es una respuesta ágil, es una respuesta rápida, es la respuesta que el Estado viene tomando frente a esta emergencia que nos ha golpeado a todos y siempre el presidente nos pone a los ministros en la responsabilidad de ser creativos, de generar respuestas rápidas y de adaptarnos con lo mejor del Estado, con infraestructuras que en este caso van a permitir dar una respuesta muy concreta en el cuidado de la salud de cada uno de los turistas que visiten estas localidades. Lo invito a Matías, al ministro de Turismo, que comparta también esta conferencia de prensa. Hola, buenas tardes para todos y todas. Bueno, la verdad que, como ustedes ya saben, que hemos hablado con muchos de ustedes en otra oportunidad y hemos tomado la decisión política desde el Gobierno Nacional de que efectivamente tengamos temporada de verano. Eso implica un trabajo, como decía bien Gabriel, contrarreloj en muchos sentidos, sobre todo en lo que tiene que ver con la construcción de estos centros modulares sanitarios. Tenemos un consejo interministerial que está trabajando, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Seguridad, por supuesto Jefatura de Gabinete y nosotros definiendo cómo va a ser esta temporada, una temporada absolutamente atípica, diferente a lo que venimos acostumbrados, pero como venimos diciendo también, con la definición política de que efectivamente tengamos temporada, ¿no? El turismo representa el 9% del PIB de la Argentina, genera más de 1 millón de puestos de trabajo, 1 millón de familias argentinas viven de lo que genera el turismo. En ese marco también se dio la decisión, que hoy fue ratificada una decisión administrativa, de abrir las fronteras para que nos visiten extranjeros de países limítrofes. Por supuesto que
con todos los cuidados del caso, ¿no? Pidiéndoles un PCR negativo con 72 horas de anticipación, o sea, sin poner en riesgo nada de todo lo logrado hasta acá, sin poner en riesgo todo el esfuerzo que hemos hecho los argentinos y argentinas, pero también en una agenda claramente de pospandemia, en una agenda de reconstrucción, de reactivación, que creo que es la agenda que se impone. Lamentablemente nos tenemos que acostumbrar a convivir con esta nueva normalidad, nos tenemos que acostumbrar a convivir con esto que vemos acá, que vemos en la calle, el uso de tapabocas, higiene de manos, distanciamiento social. Esta es la nueva normalidad que hasta que tengamos la vacuna con la cual vamos a tener que convivir, y dentro de esa convivencia el turismo ocupa un lugar muy importante en la economía nacional. Por eso empezamos a pensar en este enorme desafío que significa tener temporada, entendiendo que una temporada de verano significa un movimiento de cerca de 250.000 millones de pesos, en una actividad que es, como el turismo, que es muy redistributiva, muy federal, muchas economías regionales, muchas provincias, tiene un porcentaje muy importante de su PBG, compuesto por los ingresos del turismo. En ese marco que tomamos esta decisión, y en eso, por supuesto que la instalación de estos centros modulares sanitarios cumple una función absolutamente clave, determinante, ¿no? De reforzar el sistema sanitario. Venimos diciendo también que nosotros vamos a trabajar, y eso lo está haciendo muy bien el equipo de nuestro ministerio junto con el Ministerio de Salud, en lo que tiene que ver con que no exista esa posibilidad de rebrote. Esto se hace a través de campañas de prevención, a través de un programa de fortalecimiento para cada uno de esos municipios, para que efectivamente tengan los materiales que tienen que ver con esta nueva normalidad. Vamos a hacer también un plan detectar en cada una de estas localidades para que si eventualmente hubiera casos positivos los podamos detectar justamente a tiempo y aislarlos para que el virus no se propague. Pero aún así, por supuesto que tenemos que ser previsores, y es nuestra obligación como gestores del Estado Nacional tener también la precaución de que si eventualmente hubiera ese rebrote existiera, tener el sistema sanitario preparado, el sistema sanitario acorde para atender esa demanda. Así que la construcción de estos 18 centros modulares sanitarios son una gran noticia. Primero, para que efectivamente tengamos temporada, pero después, como decía recién el ministro Catopodis, porque quedan permanentes y sirven para reforzar los sistemas sanitarios de muchas localidades que hoy se encuentran en un problema, y no solamente en la temporada, sino también en el resto del año. Así que creo que esta decisión, más allá, por supuesto, de la importancia que tiene para la temporada de verano, es una decisión para celebrar, muestra nuevamente al Estado Nacional ocupado, activo, de que tengamos temporada, de que tengamos esta agenda de reconstrucción de la Argentina, de reactivación, que es la agenda que creemos que se impone, pero por supuesto que sin abandonar la pelea y sin que todo el esfuerzo que hemos hecho hasta acá lo tiremos por la borda. Sentimos que recorrimos un camino acertado en la construcción de los 12 hospitales modulares que permitieron que muchas de esas localidades no se hayan colapsado. Cuando construimos esos 12 hospitales, al mismo tiempo que la decisión de dónde localizar estos 18 centros modulares, por supuesto que lo vamos a hacer en municipios gobernados por el oficialismo o municipios gobernados por la oposición, solamente preocupados por fortalecer la red pública de salud. Aquella tarea de los hospitales modulares, de estas 60 obras sanitarias que yo les mencionaba, y la construcción de estos centros modulares están en cabeza de la Secretaría de Obra Pública, que lleva adelante Martín Gil, así que lo invito a Martín a poder compartir algunos detalles de las características de estos centros. Bueno, gracias, ministro. Solo a los efectos de complementar, desde el inicio de la pandemia venimos trabajando fuertemente en la mejora de la infraestructura del cuidado y en responder a las estrategias que desde el Ministerio de Salud de la Nación, de las jurisdicciones provinciales y municipios se vienen llevando adelante. Lo hicimos con los hospitales modulares, con 60 intervenciones en la red federal COVID. Lo estamos haciendo en la construcción de las unidades carcelarias, sanitarias, y también estamos en proceso de contratación de las unidades sanitarias de frontera. Y en este caso surge de una mesa de trabajo que es la Mesa de Turismo Responsable, y básicamente de pensar infraestructura sanitaria que responda a las necesidades que fijan los protocolos para el desarrollo de la actividad. Y en ese sentido partíamos de una realidad. La mayoría de los centros turísticos tienen una infraestructura de salud adecuada o adaptada a la población estable, no a la población que concurre habitualmente o agrega. Por lo tanto, estos centros se han localizado en 18 puntos que surgieron de los análisis estadísticos del movimiento turístico
en la Argentina en el verano, en los últimos años. Se trabajó con todas las jurisdicciones provinciales a los efectos de determinar los lugares específicos, y esas jurisdicciones provinciales realizarán el aporte en la construcción de las plateas sobre las cuales se montarán estas infraestructuras de característica modular, similares a las que usamos en los hospitales que construimos en todo el territorio nacional en la oportunidad de la pandemia. Cada una de ellas tendrá 655 metros cuadrados. La inversión total entre el equipamiento, el mobiliario y, por supuesto, la construcción asciende a 2.705 millones de pesos. Cada uno de estos lugares tendrá una funcionalidad en la pandemia y transcurrida la pandemia han sido pensados para que ya se constituyan en guardias de salud en los lugares turísticos, guardias integrales de salud para los lugares turísticos. Por lo tanto, cada uno de los espacios físicos fue diseñado para esa funcionalidad posterior. En esta oportunidad, cada centro tendrá la sala de recepción, de admisión, de informes, el triage, que habitualmente conocemos que se sectoriza un lugar de los hospitales existentes. Aquí será dedicado íntegramente al COVID. Las salas de espera, que tendrán espacios cubiertos y semicubiertos con los distanciamientos correspondientes. Tendremos un conjunto de box para el testeo en una primera etapa. En una segunda etapa también se piensan como centros destinados a la vacunación. Tendrán jock room a los efectos de atender cualquier situación de emergencia que se pudiera dar, 9 camas cada una de aislamiento a los efectos de que algún caso positivo que requiera una atención inmediata, un sistema de separación y luego de derivación a un centro consolidado o a su lugar de origen, pueda mientras tanto ocurrir con el protocolo que corresponde. Tendremos también un área específica para la cuestión administrativa del monitoreo, de la georreferenciación, del seguimiento administrativo de todos los casos y los test que se vayan generando en estos puntos. Un área de consultorios, un área de diagnóstico que tendrá equipamiento de rayos X móvil, básicamente como elemento complementario a la tarea del diagnóstico COVID, y por supuesto todas las dependencias y servicios complementarios. El lugar central de estos centros sanitarios de lugares turísticos lo constituye el laboratorio. Es decir, cada uno de estos centros tendrá un laboratorio con todo el equipamiento necesario para efectuar integralmente los estudios de PCR conforme a las directivas, normativas que existen para regular la actividad y el equipamiento para poder hacerlo. De tal manera que serán lugares de atención médica, serán lugares de testeo, serán lugares de diagnóstico y de atención pronta a los casos de COVID. Esto es medianamente la infraestructura como la hemos pensado, diseñado desde el área de la Dirección Nacional de Arquitectura, de la Subsecretaría de Planificación, pero en un trabajo absolutamente mancomunado con el Ministerio de Salud de la Nación, con las jurisdicciones provinciales, con los municipios intervinientes y, por supuesto, con la mesa que ha coordinado el Ministerio de Turismo de la Nación. ¿Alguna pregunta? La pregunta, Javier Berro, de la agencia de noticias Telam, tiene que ver con que, a diferencia de los otros hospitales modulares, estos no cuentan con camas de terapia intensiva. La pregunta es por qué y si creen que está garantizada la disponibilidad de camas en estos centros turísticos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, para el ministro de Turismo, preguntarle si puede precisar algunos detalles más de la resolución que tiene que ver con recibir turismo extranjero, a partir de cuándo y si va a haber pruebas piloto antes de que llegue la temporada de verano. Gracias. La estrategia en este momento y fundamentalmente en los sectores turísticos tiene que ver con el diagnóstico rápido, con el aislamiento y con la derivación a lugares de atención que reúnan la complejidad, no solo por las cuestiones técnicas, sino también fundamentalmente por el recurso humano, que es también un recurso escaso. No obstante esto, cada una de las unidades tendrá 9 camas de aislamiento que contarán con oxígeno
a través de aparatología móvil y tendrán las camas relativas al job room. Pero la problemática hoy del abordaje y de la estrategia en torno a la pandemia nos pone el epicentro de esta infraestructura al servicio del protocolo de vuelta a la actividad, básicamente referenciado en el testeo, en el diagnóstico y en la atención clínica de los casos de manera integral. Con respecto a la decisión administrativa que se publicó en el día de hoy, que salió publicada en el boletín oficial, como conté anteriormente, tiene que ver con la posibilidad de recibir turistas de países limítrofes. En principio, como bien decís vos, es una prueba piloto. Seguramente se va a extender a otras nacionalidades también, pero lo que nos permite abrir solamente, en principio abrimos fronteras aéreas y las fluviales con Uruguay. Lo que nos permite esto, en primer lugar, es poder regular el flujo, es saber cuánta gente viene. Vamos a pedir primero un seguro médico, pero también una declaración jurada de no presentar síntomas, además de un PCR con 72 horas de anticipación con resultado negativo. Hay otras provincias, hay otras localidades que están pidiendo pruebas piloto para recibir extranjeros también. Vamos a ir evaluándolo. En principio solamente para el área metropolitana de Buenos Aires. Nosotros, el Ministerio de Salud y la Ciudad de Buenos Aires también, con quien nos hemos reunido, consideran que están las situaciones dadas en términos sanitarios y que no se pone en riesgo la situación epidemiológica. Por eso decidimos abrir las fronteras al extranjero, entendiendo que además, como dijimos anteriormente, representa también no solamente un ingreso importante para la economía nacional, sino una fuente de trabajo para muchas familias. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Una pregunta para usted, Lamens. Preguntarle acerca del ordenamiento público en playas en la costa atlántica. ¿Qué tipo de controles habrá? Le pregunto, un ejemplo, Mar del Plata, es emblemático. ¿Qué tipo de controles se prevén debido a que si bien el gobierno busca controlar el flujo de personas, indudablemente habrá ciertos momentos del verano que habrá muchas personas? Y si bien lo van a controlar la provincia de Buenos Aires, ¿qué va a ocurrir con el turismo repentino? Aquella persona que ve que el clima estará lindo, buscará reunir los criterios y viajar hacia un destino de la costa. Y al ministro Cotopodis, hoy se produjo un hecho de relevancia a nivel nacional. En consecuencia, le quiero preguntar cuál es el pronunciamiento del gobierno acerca de lo que ocurrió en Guernica sobre el desalojo y a su vez, además del operativo, ¿qué opinión tiene al respecto? El reclamo habitacional que se hizo al respecto de muchas personas que afirman no tener vivienda a partir de hoy, producto de este desalojo. Gracias. Con respecto a la situación que nos preguntás del comportamiento en las playas y turismo repentino, me parece apropiado que conteste Inés Aberguchi, que es nuestra subsecretaria y quien estuvo coordinando también la mesa de turismo responsable. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, nosotros venimos desarrollando en el marco de este consejo y en reuniones que tenemos fundamentalmente con los municipios de la costa argentina y con la provincia de Buenos Aires, en los famosos protocolos de playas y balnearios. Siempre decimos nuestros protocolos generan condiciones de posibilidad para que podamos tener una actividad. Nosotros apelamos indudablemente a la responsabilidad individual y colectiva, sin por ello olvidarnos de la obligación que tenemos como Estado nacional y provincial y municipal en efectivamente controlar esos comportamientos. Por supuesto también apelamos a la responsabilidad de los prestadores turísticos y por eso hemos desarrollado estos protocolos y capacitaciones con ellos. Básicamente lo que vamos a trabajar en las playas, obviamente, tiene que ver con las medidas sanitarias que hay que adoptar en todos los casos, que tiene que ver con el distanciamiento, con la higiene de manos, con la higiene respiratoria. Por supuesto que en aquellos balnearios donde hay un servicio en particular se